El meollo conceptual de la tecnología. Marco Aluna. Introducción. Este trabajo constituye 9 temas diferentes referente a la tecnología. En algunas partes de este libro no se encuentran las referencias de las citas debido a que no queremos interrumpir la hilación del texto. Sin embargo, si tienen mucho interés en una cita en específico, diríjase al libro. 1. Epistemología de M. Bangui. El meollo conceptual de la tecnología. La base conceptual de la tecnología se basa en 2 términos. Como precursor lo añadió Pestalozzi, que dice no hay concepto sin percepto, lo que Dewey más tarde aclararía diciendo no hay concepto sin acto, p. 198. Lo que realmente nos interesaría es saber cómo se aplica esta base conceptual en la tecnología, y ciertamente nos ponen un ejemplo: la inteligencia artificial es inteligencia porque ella lo diga o lo diga su creador, o es inteligencia artificial porque se comporte como una. Bangui, 1980 nos dice cuando se comporta como un ser inteligente es inteligente, p. 198. Lo que realmente le da un sentido gnoseológico a la tecnología es el hecho en sí. Podemos tener la idea de motos que flotan, podemos tener planos e incluso las imágenes, pero no sería tecnología sino solo ciencia en proceso o protociencia. Bangui, 1980 nos dice en otras palabras, mientras que para el científico un objeto de estudio es una cosa en sí, existente por sí misma. El tecnólogo solo se interesa por la cosa para nosotros, aquella que esté a nuestro poder crear, controlar o destruir. p. 197. La investigación tecnológica tiene su metodología que se hace llamar realista, debido a que los tecnólogos solo buscan la utilidad para la realidad. La finalidad de la investigación científica es la verdad por la verdad misma, la meta de la investigación tecnológica es la verdad útil a alguien. Bangui, 1980, p. 195. Teniendo como reglas: discernir el problema, tratar de resolver el problema con ayuda del conocimiento. Si falla la tentativa anterior, inventar hipótesis o técnicas capaces de resolver el problema. 1-2. Obtener una solución del problema con ayuda del nuevo instrumental conceptual o material. Poner a prueba la solución. Efectuar las correcciones necesarias en las hipótesis o técnicas o incluso en la formulación misma del problema original. p. 195. En el caso de la ciencia, una de las cosas que desarrollaría es el estudio de los problemas ontológicos y sobre todo naturales, formando teorías y leyes que le sirvan a los tecnólogos para desarrollar con garantías nuevos inventos que nos ayuden a mejorar el vivir del hombre. Vecinos que se desconocen, ciencia y tecnología. En 1976 en la Philosophy of Science Association realizada en Chicago se dio el primer simposio referido a la tecnología titulado «Hay problemas filosóficos interesantes en la tecnología». Mario Bangui, 1980, p. 189. A mi modo de ver y de entender las cosas, la pregunta está muy adelantada a su tiempo. En el año 1976, no se tenía idea de las computadoras portátiles. Ya en 1981 se hila la luz Opsane L, que pesaba 10 kilos. Tampoco se tenía idea del almacenamiento en la nube, el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth, navegadores de Internet, teléfonos inteligentes y la nanotecnología. Cuando un dron militar asesina a alguien por accidente, ¿quién es el culpable? El dron con sus fallas de sistema o el piloto? Hay en la actualidad juzgados que tratan estos casos. Rossi Braidotti, 2015. Hoy en día los perfiles falsos, las estafa piramidal, los robos cibernéticos, el consumo desmedido y tóxico de contenido digital, las personalidades digitales, los cambios de comunicación interpersonal, la ludopatía y los vicios a las nuevas tecnologías no son sino algunos de los problemas sociales que conlleva los avances tecnológicos. Y si miramos a futuro, veremos que el 2-3 origen de la vida será algo que podamos conocer, y con esto en manos, podríamos conocer si existe un Dios o si es una fuerza de la naturaleza que abriría otro campo en la ciencia. Sin embargo, la filosofía de la tecnología es aún raquítica, y ello en buena parte porque los filósofos de la tecnología más conocidos, tales como Jacques Ellul, suelen confundir la tecnología con los efectos nocivos de sus aplicaciones. Mario Bangui, 1980, p. 189, en el cuadro de la página 193, en el apartado de protociencia, aparece al final de la casilla parte de la filosofía de la mente, y esta estudia las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias, lo que me lleva a asociarlo con los estudios de los estados de conciencia, también el desarrollo de los vibrómetros, lo que me pone a argumentar que sí es posible medir las frecuencias y ondas de los estados mentales, sean pensamientos, sueños, creencias y demás. La filosofía de la mente puede tener cabida en la era tecnológica, estudiar por vibraciones y frecuencias los diversos procesos intelectuales del hombre y por medio de ingeniería inversa, transmitir ondas y frecuencias que cambien los hábitos mentales. Algo parecido a lo que hacen las ondas binaurals. Problemas ontológicos de la tecnología. Mario Bangui, 1980 nos dice que las teorías generales de sistemas son teorías muy refinadas, y extremadamente generales, tales como la teoría de las autómatas, la teoría general de las redes, la teoría de control, y otras similares. Estas teorías pueden ubicarse tanto en la tecnología como en la oncología, y ello por las siguientes razones. Primeramente, se ocupan de rasgos genéricos de género, de sistemas, son teorías interdisciplinarias o portátiles de un campo a otro. p. 202, un ejemplo claro sobre la teoría general de sistemas es: bosques, aserradero, depósito de madera, fábrica, producto final. La frase ontológica por excelencia que describiría esto sería: todo tiene que ver con todo,
escrita por Hegel en su libro Fenomenología del Espíritu. 3.4 Cuando intentamos dar una explicación filosófica a algo específico tenemos que remontarnos a explicaciones iniciales, que luego se convertirían en una explicación conceptualmente completa del inicio y al final, lo que nos permitiría decir que todo tiene que ver con todo. En segundo lugar, esas teorías son independientes del tipo de materiales de que está formado el sistema en cuestión y, por lo tanto, no dependen de seres físicos o químicos. Mario Bangui, 1980, p. 202. Son procesos netamente concretos y conceptuales. Bangui, 1980 nos dice que en tercer lugar, esas teorías no son comprobables por sí mismas, ni siquiera si se les añade datos empíricos. Y no lo son porque no formulan predicciones. p. 202. El problema fundamental de esta fase es el analizar las teorías tecnológico-ontológicas, como el lenguaje computacional, las nuevas tecnologías en cuanto a creaciones nuevas, el ser en cuanto ser de las mismas. En el caso de los tecnólogos no le dan valor a ciertas cosas que le sirven pero solo para el resultado que es de su interés, pero para el científico cualquier cosa que dé un resultado deseado le es de su interés. Este es el problema del valor en la tecnología: si no nos interesamos o le damos un valor a una parte que sea de nuestro interés, no desarrollaremos partes que sirvan para el avance de la tecnología, y pasa lo contrario en situaciones específicas. Bangui, 1980 nos dice que una teoría de la Luna puede ser mejor que otra, pero la Luna no es buena ni mala. En cambio, para el técnico espacial, la Luna, por estéril que sea, es buena en general, mientras que el tecnólogo lo evalúa todo, el científico como tal solo evalúa su propia actividad y sus resultados. p. 203. Como resultado el tecnólogo tendría un dilema moral: es tan fácil engañar al hacer un informe sobre un nuevo proceso industrial, como al informar acerca de un experimento genético, fake news. Que se necesita un reglamento más eficaz para desaparecer su presencia, aparte de los problemas morales y judiciales que ya se tienen en cuenta. Bangui, 1980 nos dice que para tener un código moral socialmente responsable es preciso incorporar la llamada regla de oro: no hagas al prójimo lo que no quisieras que te hagan a ti. Esta regla implica entre varias otras, entre ellas el mandamiento epicúreo: te esforzarás por minimizar el 4-5 sufrimiento ajeno, y la máxima que acaso constituya el fundamento moral del socialismo: mi libertad termina donde empieza la tuya. La cibernética y la sociedad. La cibernética estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y los aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos. Cuando doy un orden a una máquina, la situación no difiere esencialmente de la que se produce cuando mando algo a una persona. En otras palabras, en lo que respecta a mi conciencia, percibo la emoción de la orden y los signos de asentimiento que vuelvan. Para mí, personalmente, que la señal, en sus etapas intermediarias, haya pasado por una máquina o por una persona carece de importancia y de ninguna manera cambia esencialmente mi relación con la señal. p. 16. Las relaciones humanas a máquinas son menos emocionales que las relaciones humanas a humanas, con lo que conlleva una mejor relación emocional con la máquina ya que está libre de las emociones humanas, lo que conlleva una neutralidad a la hora de interaccionar con nuestro entorno, lo que también trae la robotización de la raza humana, y esto reduce los conflictos sociales llevados a cabo por la euforia, el resentimiento y la inconformidad que a tantas personas mueve en las manifestaciones y revoluciones sociales tanto como guerras internas y externas, pero aumenta la frialdad en las relaciones amicales y familiares, cosa en cierto punto positiva, pero para el conjunto de las personas se necesitan de relaciones sociales ya que somos seres sociales por excelencia. Gran parte de este libro se ocupa de los límites de las comunicaciones entre individuos. El hombre se encuentra sumergido en un mundo que percibe mediante sus sentidos. El cerebro y el sistema nervioso coordinan los informes que reciben, hasta que, después de almacenarlos, colacionarlos y seleccionarlos, resurgen otra vez mediante órganos de ejecución, generalmente los músculos. p. 17. La sociedad es como una gran célula donde cada grupo de personas cumple una función y la relación entre ellas tiene que ser armónica para que la célula siga viviendo, pero ¿qué pasa si la tecnología entra en la célula y trata de alterar la relación entre los grupos de personas? Pues esa pregunta se resume con la muerte de la célula, pero una muerte a nivel celular solo es el reemplazo por otra, que para sociología es una reconstrucción social. La más antigua 5-6 reconstrucción social que tuvo la sociedad fue el descubrimiento de América y la más moderna es la pandemia por el COVID-19. Muertes de formas de vida por otras nuevas. Lo que aún está en duda es cómo morimos esta vez con la digitalización de todo lo que está en la realidad y el problema de la esencia de la misma: ¿es real cuando compras la comida por internet o es real ir a comer a la esquina? El concepto de la realidad se está redefiniendo con el avance de la tecnología: la realidad virtual es realidad por ser lo que es o es real por una convención de conciencias. Con esto entramos al tema de la conciencia y seguir, sería ser inconsciente del propósito del ensayo. Conductas comunicativas, máquinas y humanos. Los diferentes procesos de comunicación entre organismos vivos es algo complejo, es más, puede que una fuerza que no conocemos nos interrelacione con los demás seres vivos, de forma automática. Sin embargo, es interesante saber que la clase de fenómeno que se registra subjetivamente como una emoción puede ser, no meramente un inútil epifenómeno de la acción nerviosa, sino algo que puede regular alguna etapa esencial del aprendizaje y de otros procesos similares. p. 46. Las relaciones entre máquinas es más compleja, ya que no existen esos procesos de acción automática, los que lleva a la complejidad de sus relaciones, aunque sean más predecibles, son bastante rápidas y en esta rapidez deja de actuar con la reflexión del por qué ese actuar.
robotizando las acciones humanas, y siendo más máquinas que humanos. Como ya hemos visto, ciertas clases de máquinas y algunos organismos vivientes, particularmente los superiores, pueden modificar sus modos de conducta, basándose en la experiencia anterior, para obtener fines antientrópicos. P45, con los últimos años los asistentes virtuales, aprenden maneras de responder de forma personalizada a los usuarios, lo que implica un aprendizaje continuo y sin límites, pero con respuestas rápidas y automática y con vacíos específicos de programación, con lo que la comunicación entre seres orgánicos vivos es continua e ilimitada si contiene un vacío de respuesta en sí mismo, solo un vacío en contenido. 6.7 Pseudociencia y pseudotecnología. El manoseo tecnológico consta de engañar con el resultado de una investigación o mentir sobre las características de un artefacto, sea ocultar información como errores. El plagio, por otra parte, es el apropiarse de los trabajos de otras personas, que consta de copiar datos, fórmulas o diagramas sin citar las fuentes apropiadas. La falsificación del tercer tipo es la producción en gran escala de resultados científicos o diseños tecnológicos de poco valor y escasa o ninguna novedad. La cuarta manera de falsificar consiste en presentar ítems no científicos, o no tecnológicos, como auténticamente científicos o tecnológicos respectivamente. La Academia de Lagado, en uno de sus numerosos viajes, Lemuel Gallagher visitó la ciudad de Lagado, una de las principales de Balnibarbi. Allí le informaron de que algunos notables de la ciudad habían viajado, hacía tiempo, a la isla de la puta para resolver negocios o simplemente por diversión y que, después de 5 meses de permanencia, habían vuelto con un conocimiento muy superficial de matemáticas, pero con la cabeza llena de volátiles visiones adquiridas en aquella aérea región. Imbuidos de sus deseos de reformar las ciencias y las artes, solicitaron una patente real para erigir una academia. Desarrollo, ciencia y tecnología en el siglo XXI. El enfoque científico y tecnológico ha cambiado durante los últimos años, debido a que se ha cambiado de autoridad, y esta autoridad ha estado cambiando de acuerdo a los contextos, tiempos y espacios. El desarrollo de nuevas técnicas para hacer frente a la realidad se iniciaron en las ciudades medievales, como el arado y el uso de bueyes como fuerza bruta para arar los campos. Con el paso de los años las universidades dejaron de enseñar teología y pasaron a enseñar ciencias naturales o filosofía de la naturaleza. Con la evolución de estas primeras ciencias, las universidades eran las que sacaban nuevas técnicas para investigaciones como para el uso cotidiano en sus ciudades. Siglos más adelante, la ciencia y la tecnología tuvieron como autoridad al gobierno. En la antigüedad los reyes apoyaban a alquimistas, estos alegaban poder crear oro y así los reyes se mantuvieran contentos, pero estas personas eran individuos sin 7-8 asociación a las universidades. Con lo que no se podría decir que algunos alquimistas no pertenecieran a alguna universidad, teniendo en cuenta que la alquimia es el precursor, la química y bioquímica actuales, con lo que las ciencias se pueden considerar también desarrollos individuales de personas interesadas en algún tema nuevo de interés en específico, pero en su mayoría estas personas buscaban algún tipo de financiación de personas nobles, reyes, burgueses, pero en siglos más adelante buscaban a gobiernos, y estos medios de financiación buscaban temas que ayudaran de alguna forma a ganar guerras, invadir y conquistar nuevos mundos, como simplemente tener lo último en tecnología para sus ejércitos. Con los desastres nucleares estos avances tecnológicos se mantienen en privado y desasociado de cualquier entidad pública y privada que tendría que explicar los avances de estas investigaciones, con lo que ahora estas universidades, o mejor explicado los científicos estudiantes o no, docentes, de estas universidades son buscados por empresas, corporaciones, industrias y alguna organización para que desarrollen sus proyectos personales, como para formar un equipo técnico para un producto nuevo. Para esta institución, recayendo ahora la responsabilidad en estos hombres de negocios, donde el número de bajas se mide por los números y estadísticas de mercado, y con esto tienen el control de qué proyectos pueden serle de interés y qué proyectos pueden perjudicar el mercado en el que ellos compiten, abriendo así un diálogo donde se reúnen en convenciones específicas donde ya pueden asociarse a manera de intercambiar información, como no. Pero en estos sitios es seguro que se ven nuevos inventos o avances tecnológicos y científicos. Como nuevo paradigma, las corporaciones internacionales son las que van marcando un camino a seguir, que las empresas o instituciones más simples están regidas a seguir como guía, inevitablemente, ya que estas corporaciones internacionales registran patentes de manera frecuente, teniendo la exclusividad del mercado, y soltando las anteriores, que hace que las nuevas empresas usen tecnologías recicladas, y así el control de nuevas tecnologías se mantiene en las manos de siempre. Reflexiones tecnológicas sobre el Perú. Este subtema tiene la finalidad de mostrar las deficiencias en los diferentes cambios de gobierno que se dieron en el Perú desde el año 1981, que fue el año de fundación del Consejo Nacional de 89 Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONQUITEC, y su desarrollo, como de su manifestación y repercusión en la sociedad, la cual tendrá como finalidad un tipo de reflexión ética sobre la falta de voluntad en los funcionarios públicos. Durante décadas el Estado peruano mantuvo una distancia soberbia frente a la tecnología como fuente de desarrollo, y se dedicó a hacer de su territorio una suerte de mina de oro, la cual trajo problemas sociales y económicos durante los diferentes periodos de gobiernos. Sin embargo, la causa de esta problemática no es la de los gobiernos más, es de la restricción de aparatos tecnológicos a consecuencia de la deficiente economía que evidencia la falta de independencia de corporaciones transnacionales a lo largo de todos los países de América. El CONQUITEC, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, fue creado en 1981, un año antes de las elecciones generales realizadas el 18 de mayo de 1980,
donde se ha elegido presidente Fernando Belaúnde Terry con el partido político de Acción Popular, con el 44.9% de votos a su favor. Sin embargo, el CONQUITEC no fue una creación de índole creativa y nueva, más es la transformación del CONI, Consejo Nacional de Investigadores, que fue creado en 1968, durante el gobierno de Velasco Alvarado. 9-10-2 Minedu, 2017, nos dice que en 1981, durante el gobierno de Fernando Belaúnde, el CONI se transformó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONQUITEC. ¿Sabías que antes de llamarse CONQUITEC se llamaba CONI? Párrafo 3. El Consejo Nacional de Investigadores, CONI, se encargaba de promover y liderar el avance de la CTI. 3 Cloud Telephone System. SF, Computer Telephony Integration, y denota una solución de comunicación que permite usar las funciones del teléfono de sistema en combinación con las informaciones almacenadas u otras informaciones informáticas. La CTI es la encargada de la interacción entre una llamada telefónica y un ordenador de manera coordinada. Actualmente la evolución de este CTI es mucho más desarrollada debido a la utilización de computadoras de última tecnología. Pasando a responsabilidad del CONQUITEC, desde los años 1980 y 1985 el presupuesto para los institutos de investigación a nivel general fueron reducidos en un 42%, debido al planeamiento que se quería hacer para vistas hacia el futuro. En el periodo de 1985 a 1990 se da una 10-11 formulación de lineamiento de política científica y tecnológica, especificando objetivos, lineamientos de política, prioridades, programas y proyectos de CYT, ciencia y tecnología. 4 En el 2002 se da la aprobación de la Ley N. Grados 27.690, que fue una modificación para que el CONQUITEC formule un plan de emergencia cuya ejecución tendrá duración de un año. Suceso ocurrido en el gobierno de Alejandro Toledo, la falta de experiencia y la abundancia de crisis hicieron que se recurriera al CONQUITEC. 5 Troche, E. y Paredes, M. 2006, la voluntad que se expresó en 2001, sin marco, no encontró instrumentos adecuados para su plasmación. Sin partidos políticos legítimos, incluso, el recién elegido presidente Toledo no pertenecía a uno que mereciera el nombre de tal. P12, las críticas como en todo gobierno siempre estuvieron presentes, aún así el crecimiento económico permaneció en su vida desde el 2001, con la captura y el fin de la dictadura de Alberto Fujimori. En el año 2003 el CONQUITEC se vio en la obligación de crear una comisión para formular un PNCTI, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología para la Competitividad y el Desarrollo Humano, que fue la que se encargaba de hacer los planes de emergencia. 11-12-6 Kuramoto, J. 2006, nos dice que, PNCTI, fue aprobado el 22 de enero de 2006, mediante el Decreto Supremo No. 001-2021, PNCTI, que lo convierte en un documento vinculante para el sector privado. Estas precisiones no son indispensables en un país en el que se valoran las actividades de ciencia, tecnología e innovación, CTI, y se reconoce su importancia en el crecimiento económico. P67, el desarrollo tecnológico va a la par del desarrollo económico, sin embargo ambos constituyen un proceso al par para un país. Como ejemplo podemos ver la digitalización de los documentos como valor digitalizado del dinero. En diferentes países a principios del siglo XX se dieron validez a los cheques circulares al portador, los cual permitía que la entidad bancaria en cuestión brindara al portador una cierta cantidad de dinero. Pero el Perú no fue una excepción a esta nueva modalidad de cambio. 7. El gobierno del coronel Óscar R. Benavides, a través de la Ley N. Grados 1968, promulgada un 22 de agosto de 1914, autorizó a las entidades bancarias y a la Caja de Ahorros de la 12-13 Beneficencia de Lima a emitir cheques circulares al portador, también como billetes. La llegada de los cheques bancarios al Perú, 2021, de cheques al portador a pasar a tarjetas de crédito, mantuvo una coherencia en el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, la relación con el dinero se mantuvo aún distantes en varias poblaciones a nivel nacional, siendo siempre la capital la que recibía todo el desarrollo económico como tecnológico de país. No cabe duda que la tecnología equipara lo que alguna vez fue casi un polo opuesto del desarrollo. 8. La Dainar S Club fue la primera tarjeta de crédito como las actuales. Su modelo de negocio se basaba en hacer de intermediario entre el establecimiento y el comprador, cobrando una comisión por transacción al primero y una comisión de mantenimiento, $3 anuales en 1951, al segundo, a cambio de un pago aplazado a final de mes sin intereses. Origen e historia de las tarjetas de crédito, 2013, párrafo 6, en 1967 la tarjeta Diners Club llega al Perú y con esto también el desarrollo tecnológico. 13-14-9 La tarjeta tuvo gran aceptación en los círculos profesionales, industriales y comerciales. Conozca nuestro club, descubra nuestra historia, SF, subtítulo 5. Aún así, teniendo en cuenta la exclusividad de dichas tecnologías económicas, vemos que se crea una barrera económica, la cual hace que las luchas sociales surjan de manera inmediata frente a aquello que es percibido como una amenaza a la identidad general del país. Las luchas sociales se vuelven cada vez más violentas y es ahí donde las disputas por el poder toman posición, y cada uno de los participantes se aferra a un partido esperando llegar a implantar sus ideales. En la actualidad se da un concepto algo muy particular que no está muy explícita y limita en su significado. Nos referimos al gobierno electrónico. 10 armas, UI armas, S. 2011, como suele suceder con los conceptos que aparecen y extienden con mucha rapidez en el mundo de la gestión,
no existe una definición consensuada de lo que significa el gobierno electrónico. Salvador, 2002, p2, queda claro que la definición no se debe a la falta de teoría, más bien es el resultado de la falta de aplicación empírica. Los programas de computadoras podrían registrar las cuentas de una 14-15 empresa o una entidad, mas el temor y la zozobra de los trabajadores a perder sus trabajos hace que estas tecnologías no lleguen a implantarse de forma contundente. Sin embargo, existen interpretaciones de estos gobiernos electrónicos. 11. Gobierno electrónico, EUMSM, SF. Nos dice que según Jorge Iribarren, jefe del RENIEC, fases por las que transcurre el gobierno al hacer uso de las tecnologías. Cuando se inicia el uso de las tecnologías se denomina gobierno electrónico, la siguiente etapa es denominada gobierno integrado y luego irá otra fase llamada gobierno abierto, posteriormente una fase de gobierno inteligente. P1, donde este gobierno inteligente es el que desaparecerá la intervención humana, y se llegará a consensos interpersonales entre naciones para modificar los códigos informáticos de acuerdo a las necesidades en ese tiempo acontecidas. El hombre que ve a otro hombre como un enemigo y lo ve como una mejor máquina orgánica, esto hace que las instituciones, dirigidas por personas con muchos años de servicio, formen puestos de trabajo garantizados durante cierto periodo de tiempo, en general muy prolongado, 15-16, para así no poder salir de ese estado de seguridad a pasar a un estado de competencia, donde el hombre refleja sus inseguridades frente a otros hombres. 12. Arbeláez, H. A. 2009, nos dice que por eso es que para Hobbes estado de naturaleza es un estado de inseguridad o una condición de guerra, como una guerra de cada hombre contra cada hombre. Hobbes 3, 1966, p. 113, p. 103, el avance a un gobierno libre y digitalizado queda aplazado por seguir manteniendo un gobierno lleno de corrupción y de inseguridades que se mantienen seguros en un espacio que ellos dominan, lo que hace que el avance tecnológico sea aún más inviable. Cuestiones éticas en la tecnología. En el ámbito tecnológico la línea entre lo políticamente correcto y lo que no lo es muy delicada, debido a las grandes consecuencias que conlleva un producto fuera de contención o un invento que afecte el hábitat natural. Por esto existen ciertos acuerdos políticos como el 18-19, abandono del desarrollo de las armas químicas y nucleares, así como el avance en el desarrollo de los clones. Sin embargo, la biogenética es aceptado debido al mejoramiento y filtración de heterogametos con mutaciones, lo que conlleva a tener una moral que se basa en límites de prejuicios religiosos, y con esto se limita el desarrollo de las ciencias debido a la autoridad religiosa, y esa autoridad es el creador de toda vida y todas las cosas que existen, que querer compararse con él, es una ofensa grandísima hacia las creencias de millones, tal vez al más grande número de personas confesamente llamadas cristianas, lo que conlleva a estar limita en algunos temas científicos. La moralidad cristiana durante muchas generaciones ha llevado a vivir de forma parcializada, negando hasta ocultando el aspecto negativo. Esto lleva a pensar teológicamente que en la separación del Hijo y del Padre, un padre que en el Antiguo Testamento se impone a muerte sobre su hijo, esta idea de autoridad se heredó como idea principal de Dios durante muchas generaciones. No es hasta la llegada de Cristo que se va mostrando un Dios lleno de perdón que mandó a su Hijo para la salvación de la tierra, lo que lleva a no solo verlo como autoridad sino que también a imponerse a voluntades como deuda de la salvación, y generando así miedo a no salvarse, y lo que trajo este miedo es la creencia a acercarnos a lo bueno como tradiciones familiares, lo que pasó en las colonizaciones. Lo bueno se de un libro y a este libro es el referente a cómo actuar, en otras palabras normas e imposición de ideas. Con esto la moral dejó de ser un acto de bondad natural y espontánea a convertirse en aparentes actores motivados por el miedo al castigo social, y este miedo se fue perdiendo debido al actuar repetitivo. Como motor principal la empatía y la regla de oro: trata a otros como te gustaría ser tratado. Una regla más que una norma es algo psicológico, debido a los diferentes grados de conciencia con el que cada persona ve el mundo. Un médico caminará preocupándose por los cuerpos y sus deficiencias, con lo que actuará con cierto cuidado frente a los otros, mientras que un luchador actuará con cierta tosquedad y recibir el mismo trato será algo normalizado para él, habiendo cierto grado de ambiente personificado para cada uno de los estados de conciencia, que interactúan los unos con los otros, llegando muchas veces a compartir ciertas costumbres y 19-20 hábitos, como el levantarse a determinada hora para hacer alguna actividad, o tener ciertas reglas en el trabajo. Estas reglas son modas arraigadas generacionales, como el quitarse el sombrero al entrar a un salán, y con eso el uso de diferentes formas de sombrero al pasar los tiempos y contextos históricos. El saludar con la mano y el saludo budista completamente distintos indican consideración hacia la otra persona. Referente a esta consideración hacia la otra persona ya dimos un vistazo muy simple de los estados de conciencia. Ahora hablaremos de la identificación hacia con la otra persona y con su situación. Es obvio que el dolor, el miedo, la alegría, tristeza y demás emociones son innatas a la naturaleza del hombre, con lo que a nadie le gustaría estar en una situación que cause dolor. Evitando eso se busca el placer, con lo que las grandes masas hacen cosas buscando frecuentemente ese placer y bienestar, motivo por el cual las armas químicas como el desarrollo nuclear, es algo muy limitado debido a posibles errores de manipulación que puedan afectar en ambiente. Respecto a los límites del desarrollo de las ciencias y la tecnología, se vuelve crítico frente a máquinas del tiempo, máquinas de sanación inmediata, energías completamente libres, aparatos satelitales independientes de asociación institucionales, energía por medio de redes de Wi-Fi, los inventos de Tesla y demás. Sin embargo, no es crítica con el exceso de máquinas y desarrollos vanos.